nombre es el pastor Rafael Isier y durante las próximas 5 semanas estaremos entrando en una campaña que hemos titulado Camino a la Multiplicación. Esta campaña tiene el objetivo de que ambas sedes, tanto la iglesia en Vega Baja como en Toalta, podamos lograr nuestros objetivos y metas de multiplicación que hemos propuesto para este año. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la multiplicación, me gustaría comenzar hablando de un poquito de por qué las casas, por qué nosotros nos reunimos en las casas semanalmente, por qué tenemos grupos pequeños, qué función cumplen las casas en la vida de la iglesia. Para poder explicar eso tenemos que ir a lo que ocurrió con la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Las casas eran una herramienta vital para la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Por ejemplo, vemos que en el libro de Hechos capítulo 2, 46 al 47, dice que, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que las casas era un lugar de reunión importante para la iglesia primitiva. Al igual que nosotros, que nos reunimos en el templo los domingos, también tomamos el espacio para poder reunirnos en nuestros hogares porque sabemos que la vida activa de la iglesia también se puede disfrutar en las casas. Los apóstoles tenían también en el principio de la expansión del evangelio de la iglesia como objetivo principal no solamente predicar en donde habían audiencias en el templo, sino que también predicaban en los hogares y enseñaban a Jesús en los hogares. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice lo siguiente: y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez más, las casas eran una herramienta para la iglesia primitiva poder extender el evangelio y llegar a más personas que pudieran conocer al Señor. El apóstol Pablo, finalmente, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 20, reconoce las reuniones o los esfuerzos evangelísticos en las casas como algo útil. Y algo útil es algo que funciona, ¿cierto? Así que vemos en Hechos capítulo 20, versículo 20, y como nada que fuese útil es rehuido hacer, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y con eso, junto con otras bases doctrinales más que encontramos en la palabra de Dios para apoyar la idea de los grupos pequeños, es que nosotros como iglesia utilizamos también nuestros hogares para poder compartir e enseñar el evangelio porque nos es útil también en este tiempo. Ahora bien, ¿por qué nos multiplicamos? Que al final de esta lección todos estemos convencidos que la iglesia, que somos nosotros, mejoramos cuando nos multiplicamos, cuando los grupos de crecimiento se multiplican. Así que vamos a estar hablando durante esta sección de cuáles son los beneficios o cuáles son las virtudes de la multiplicación de los grupos de crecimiento. ¿Qué cosas buenas ocurren cuando ocurre esa multiplicación? Número 1, cumplimos con la visión de la iglesia. La visión de la iglesia desde el principio fue la idea de crecer a través de los grupos pequeños. Tanto la iglesia de Vega Baja como la iglesia de Toalta fueron iglesias que tuvieron sus inicios en las marquesinas de los hogares. Comenzamos con grupos pequeños, orando por las personas, haciendo listas de las personas que queríamos alcanzar, viendo a Dios obrar a través de esas listas de oración. Las personas comenzaron a llegar y cuando no cabíamos en esa marquesina, establecíamos un nuevo líder y multiplicábamos ese grupo para que volviera a ocurrir la misma dinámica en otro lugar. De esa manera crecimos, nos fortalecimos y hasta el sol de hoy seguimos practicando la misma visión de crecer a través de los grupos pequeños. Es la forma que nosotros ensanchamos nuestro territorio, es la forma en que nosotros extendemos el evangelio. Así que cada vez que nosotros nos multiplicamos, podemos decir que estamos participando activamente de la visión que Dios nos ha dado como congregación. Por eso tenemos nuestros cultos de visión, por eso tenemos las reuniones semanales con los líderes. Es decir, cada vez que estamos enfocados en que el grupo de crecimiento, la célula, sea saludable y pueda multiplicarse, podemos decir sin temor alguno que estamos cumpliendo con la encomienda que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Cada iglesia tiene su visión particular. La nuestra es la multiplicación de los grupos de crecimiento y ese es algo que queremos defender y queremos promover porque es lo que Dios nos ha enviado a hacer. Número 2, cuando los grupos de crecimiento se multiplican, cumplimos con la gran comisión, porque las células son una herramienta para poder evangelizar.
Las células rompen con todas las barreras culturales y sociales que pueden existir para que una persona no se acerque a la iglesia. Por ejemplo, preguntas como, ¿la iglesia me aceptará tal como soy? ¿Cómo debo de ir vestido a la iglesia? ¿La iglesia aceptará a mis hijos? ¿La iglesia en qué cree? Al final del servicio vendrá alguien a buscarme por el brazo para que yo pueda ir en la parte del frente y confesar algo de lo cual yo no me siento seguro. Todas esas son cosas que nosotros como creyentes no pensamos porque llevamos años en la iglesia. Pero cada vez que una persona nueva tiene de frente la oportunidad de visitar una iglesia, son preguntas que se hacen y son en muchas ocasiones la incertidumbre de esas preguntas la que impide que esa persona pueda llegar a una iglesia y tener una experiencia con Dios. Las casas rompen con todo eso. Las células se reúnen en las casas y en una casa, cuando tú invitas a una amistad, a un familiar, a tomar un café, a discutir la palabra de Dios, a orar por las personas, todas esas barreras que se pueden crear para que una persona no se acerque al templo se rompen en la dinámica de la célula. De más está decir que lo que hemos enseñado en muchas ocasiones, la iglesia somos nosotros. Así que si una persona se acerca a una casa donde está la iglesia, se acerca a la iglesia sin necesidad de venir al templo, conoce la vida de la iglesia y tiene la oportunidad de recibir al Señor, de conocer de Jesús, aun cuando todavía no haya llegado al templo. Así que podemos decir con toda libertad que las células son un trampolín de las casas a el templo para que la gente pueda vivir entonces la dinámica completa de lo que hacemos en la iglesia. Y eso es bien importante para nosotros. Un verso que es la orden de marcha que Jesús nos dejó a nosotros como congregación está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, y se conoce como la Gran Comisión. Todos lo sabemos. Repasándolo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, no es una recomendación que Dios nos dio, que nosotros podamos tener estrategias para poder discipular y alcanzar a los perdidos. Es una orden de marcha. En muchas iglesias hacen campañas evangelísticas, en otras iglesias hacen diferentes escenarios y dinámicas para poder acercarse a los perdidos. Nosotros hemos descubierto que a través de las células, los grupos pequeños reunidos en los hogares, es la herramienta más efectiva en este tiempo y que a nosotros nos ha funcionado para poder ganar a otros para el Señor y poder así cumplir la gran comisión que Jesús ordenó a cada uno de nosotros. Número 13. El otro beneficio cuando se multiplica un grupo es que se crean nuevas oportunidades de servicio y liderazgo. Otra de las cosas que nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones es que las células son un laboratorio para el desarrollo de líderes. Es en la célula, cuando un nuevo grupo se multiplica, que ocurre la necesidad de tener un nuevo líder, un nuevo anfitrión, es decir, una persona que abre su hogar, y donde las personas pueden ejercer sus dones y desarrollarse dentro del grupo pequeño que elimina la presión del grupo grande. Son muchos los testimonios que nosotros podemos contar de personas que en el grupo grande antes nunca se hubiesen atrevido a hacer una oración, pero comenzaron a hacer oraciones y a leer la palabra en grupos pequeños de 5, de 6 personas. Aprendieron ahí, se desarrollaron ahí, crecieron ahí. Hoy día son líderes de grupo, hoy día pueden dirigir cultos de oración, hoy día pueden predicar la palabra de Dios, cosa que antes no se hubiesen atrevido, y todo eso comenzó en la dinámica del grupo pequeño en los hogares. Así que cuando usted multiplica un grupo, tiene la oportunidad de tener en lugar de un líder desarrollándose, 2 líderes desarrollándose, 2 anfitriones ofreciendo su hogar para poder servir al Señor y más personas estableciendo sus dones y desarrollando sus habilidades de liderazgo. Es un principio. La palabra de Dios, el apóstol, compara a la iglesia con un cuerpo y dentro del cuerpo todos nosotros tenemos una función que hacer. Si estamos en un grupo donde ese grupo pasa los 12, 15, 20, 25 personas, se pierde la oportunidad en el grupo pequeño de que cada miembro del grupo ejecute su función, dejándolo fuera de la actividad del cuerpo. Y eso lo impedimos cuando nos multiplicamos. Al multiplicarnos, mantenemos la intimidad del grupo pequeño y cada miembro del grupo pequeño puede estar activo en la participación del cuerpo de Cristo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, se establece lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Y ese principio en el contexto está hablando de cuán importante es para cada persona funcionar en la vida activa del cuerpo de Cristo. Donde hay muchas personas, a veces es imposible nosotros poder todos testificar, compartir lo que Dios ha hecho, decir lo que pienso de la palabra de Dios, compartir mis inquietudes, mis deseos, establecer mis dones, ejercitarlos. Pero cuando los grupos son pequeños, cada persona en el grupo puede cumplir su parte como miembro del cuerpo de Cristo. Punto número 4 es que las necesidades del pueblo son atendidas de forma eficiente si nos organizamos a través de grupos pequeños. La historia de Israel, camino del desierto a la tierra de la promesa, nos dejó esa lección. En el libro de Éxodo, capítulo 18, vemos la visita del suegro de Moisés, Yetro, que lo visita precisamente para darle consejos. Porque él vio una dinámica impresionante. Él vio que Moisés se estaba sentando desde la mañana hasta la tarde para atender todos los asuntos del pueblo. Por lo tanto, el resultado era que estaba desfalleciendo él y estaba desfalleciendo el pueblo completo. El consejo fue: tú no lo vas a poder hacer solo. Así que necesitas levantar líderes que te puedan ayudar con la encomienda. En el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 25, este es parte del consejo o el resultado del consejo que le dio Yetro a Moisés. Dice que Moisés escogió varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Fíjate cómo la estrategia para poder suplir las necesidades del pueblo grande, que se estima que estaba en 1.2 millones de personas, fue reducir el pueblo en grupos hasta una unidad básica de 10, que es precisamente la meta que debe de tener todo líder de célula, que su grupo pueda llegar a 10 personas para eventualmente poder multiplicarse. En un grupo de 10 nosotros podemos estar más pendientes de nuestros hermanos, saber quién tiene necesidad entre ellos, saber quién se enferma, saber cómo nosotros podemos atender las necesidades espirituales de cada individuo. Por eso uno de nuestros valores principales en nuestra iglesia es que la iglesia debe ser grande el fin de semana, pero debe ser pequeña en la semana, porque es la única forma de poder pastorear a un grupo grande efectivamente. Si cada uno de nosotros somos parte de un grupo, nos vamos a asegurar de poder tener el cuidado pastoral que cada uno de nosotros necesitamos. Así que el culto de domingo es nuestra fiesta acostumbrada, ¿verdad? Es el lugar donde adoramos todos colectivamente a nuestro Dios. Pero es bien difícil que el domingo se pueda orar por las necesidades de cada individuo, se pueda descubrir quién está, quién no está, quién está enfermo, quién necesita ayuda, quién necesita consejería, a quién podemos ayudar en algún área específica de su vida. En el culto de domingo es prácticamente imposible poder cumplirlo. Sin embargo, en el grupo pequeño tenemos el beneficio, tenemos la bendición de poder pastorear según las necesidades de cada individuo. Si nosotros multiplicamos esos grupos, quiere decir que le estamos dando la oportunidad a otras personas de que sean pastoreadas de manera individual igualmente. El no querer multiplicarnos significa que ese beneficio de poder ser atendido de manera individual lo reservamos solo para nosotros. Y eso no sería algo justo. La Biblia nos llama y nos invita a dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Dentro del grupo pequeño nosotros recibimos la comunión, la amistad de los hermanos. Dentro del grupo pequeño nosotros recibimos la atención personalizada, la oración por nuestras necesidades, el estudiar la palabra de Dios de una manera sosegada y de una manera, ¿verdad?, que podamos todos entender. En el grupo pequeño nosotros podemos desarrollar nuestros dones y desarrollar nuestras habilidades, cumplimos la visión de la iglesia, cumplimos la gran comisión y todos esos beneficios no deben ser restringidos a un solo grupo. Deben ser abiertos para todas personas cuanto más nosotros podamos alcanzar. Por eso es que cada líder y cada miembro de las células que está viendo esta sección en el día de hoy debe de comenzar a orar y pedirle al Señor que los grupos, el grupo al que usted pertenece, pueda ser multiplicado. Y de esa manera proveer los beneficios de la multiplicación a otras personas que lo necesitan tanto como. Hemos llegado al final de nuestra sección. Ahora les motivo a que puedan participar de la discusión que se va a hacer en grupo y también a comprometerse para que las próximas 5 semanas usted pueda estar presente tanto en el templo como en las casas para que pueda sacar un máximo provecho de esta campaña Camino a la Multiplicación. Que Dios les bendiga a todos.